5. Bien, señores, son las 8:49. Vamos a escuchar a Farideh Raful. Bueno, buenos días, señores. Gracias por la oportunidad nueva vez. Y bueno, hoy es miércoles, una semana que estuvo muy a la expectativa de lo que iba a ocurrir antes del término de la legislatura, que es el próximo viernes, ya 26 de julio. El presidente de la República se dirigió al país antes de anoche y pues dijo que por lo menos no iba a intentar un proceso reeleccionista y que quería llegar en este año a terminar su obra de gobierno. Habló en un discurso de aproximadamente 15 minutos y dijo que había sido víctima del descrédito de campañas fabuladoras en su contra y que realmente al final de todo él pensó poder postergarse un poco más en el poder, pero se dio cuenta que no estaban precisamente dadas las condiciones. Parte de lo que dijo el presidente, y al final habló de un término que ha sido un furor dentro de su partido, de que se requería sangre nueva. Abinader es sangre nueva, ¿verdad? Pero es del PRM. Él habló de su partido y para las personas que le iban a apoyar. No, en el país no es sangre nueva. Y la verdad es que Del me ha PLD. encantado lo que se ha desatado Del PLD. en el PLD, porque veo muchos precandidatos a la presidencia desde ya en las redes sociales que dicen que probablemente ellos son la sangre nueva a la que se refiere el presidente de la República y que podrían contar con la bendición de su liderazgo. Pero antes que eso, Ahí yo aparece quiero hasta Santiago Matías. Ah, bueno, que era sí. uno de los más populares, Claro. a los foques, que va a aspirar como, me imagino que se inscribirá como O precandidato. sea, el único requisito es que sea joven. Bueno, partiendo de ahí. Dice Es Sandra, popular. no, pero No, está pero es popular. la vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández y hay muchas personas más. Y vamos a ver qué pasa, porque no creo que la situación del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos sea del todo como la quieren manejar, de que ya todo está en paz y que van a una convención internamente. Yo creo que falta mucho para que haya una reconciliación entre los dos principales grupos. Lo que sí es cierto que después del discurso del presidente Danilo Medina, pues el país respiró un poco más aliviado. Y en el Congreso Nacional de la República ayer se vivieron momentos de más tranquilidad también. Lástima que hayamos llegado hasta el final de una legislatura que ha sido totalmente improductiva en términos de aprobación de leyes y de debates importantes, como por ejemplo el Código Civil, que ayer por no sabemos cuánta cuarta, quinta, sexta vez ha tenido que ser remitido a comisión porque no se le había dado prioridad a la agenda legislativa por los inconvenientes y la militarización que se había dado en el Congreso Nacional. Ahora, ¿por qué el presidente Medina espera este momento y por qué el presidente Medina le habla al país en este momento? ¿Por qué esperar hasta este momento después de tantas semanas de angustia? Yo creo que hay 4 elementos fundamentales y quiero decirlo claramente porque había gente que dice hay que felicitar al presidente Medina. Y yo soy de las que piensa que no hay que felicitar al presidente Medina, primero porque está cumpliendo con un mandato constitucional y una promesa que le hizo al país de manera pública. A quien sí hay que felicitar es a la sociedad civil organizada, a los grupos políticos que se mantuvieron pues totalmente estoicos ante la determinación de no hacer pactos para que no se reformara la Constitución de la República con el único fin de poder habilitar al presidente Danilo Medina por tercera ocasión. A eso sí, y quiero que quede claro, porque a veces la gente dice, no vamos para ninguna parte, no vamos a hacer nada, no vale la pena marchar, no vale la pena hablar, no vale la pena decir, siempre vale la pena. La presión social hace su función dentro de los gobernantes, lo ha hecho dentro del Congreso Nacional y lo ha hecho para los que nos gobiernan puedan escucharnos. Como todavía los mecanismos de participación en la democracia en nuestra Constitución son limitados, lo único que vale es el poder de la expresión y de la movilización. Y eso de alguna manera u otra fue determinante en esta decisión donde muchos medios de comunicación y algunos sectores pues manifestaron su rechazo a una reforma constitucional para este único fin. El tema de que siempre lo dijimos, hasta el momento los números, es decir, el nivel de congresistas que se necesitaba, según por mandato constitucional y por reglamento para votar a favor de la reelección, no estaba. Y se dieron situaciones de soborno en el Congreso Nacional, se dieron situaciones de tratar de convencer a congresistas de las otras bancadas para convencer, entre comillas, para que votaran a favor de este proyecto y no
con todo lo que ofrecieron, no pudo hacerse la mayoría calificada que ellos necesitaban. Se les estaba cortando el tiempo, los plazos se estaban venciendo y pues entonces las cosas se complicaban un poco más y podría crearse una crisis incluso de gobernabilidad en el caso de que se extendiera una legislatura para presionar que esta situación se diera de manera obligada. En tercer lugar, el caso de Brecht, un caso que no está cerrado en República Dominicana, que muy por el contrario, un caso que no ha tenido una investigación seria, donde está involucrado algunas personas que no son todas las responsables de todos los casos de Odebrecht en la República Dominicana. Y no se ha querido investigar incluso con documentos oficiales que muchos hemos depositado, incluyendo denuncias que se han entregado a la Procuraduría Especializada de la Corrupción. Entonces, evidentemente, toda esta presión internacional donde expresidentes, exmandatarios están siendo investigados, menos en República Dominicana, donde Odebrecht montó la Oficina de Operaciones Estructuradas, ejerce alguna presión también dentro de Palacio y sobre todo con el presidente Danilo Medina. Y por supuesto, el rechazo de los Estados Unidos de Norteamérica, que más allá que una injerencia, hay que entenderlo como una situación de geopolítica y de que estamos hablando del segundo socio comercial. Estos elementos fueron determinantes para esta toma de decisión. Ahora nos queda esperar que inicie la próxima legislatura, que sea un poco más productiva, pero ojo, entiendo que van a proponer una reforma constitucional en la próxima legislatura para promover supuestamente la unificación de las elecciones presidenciales con las municipales, en primer caso. En segundo lugar, la promoverán también con la finalidad de sacar la figura del Ministerio Público del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto ha sido un clamor de la sociedad, incluyendo a quien les habla, pero van también a introducir la habilitación probablemente del presidente Danilo Medina para el 2024. Esto, mucho cuidado a los partidos de oposición política, mucho cuidado, porque esto puede ser un caramelo envenenado que arrastre consigo otra crisis de institucionalidad y sería otro gancho más en el que se caería, supuestamente para promover otras cosas que beneficiarían coyunturalmente. Nosotros tenemos que instaurar en la Constitución de la República un proceso de referéndum. ¿Para qué? Para que cada vez que se hable de reforma constitucional y de habilitación o de reelección presidencial, el pueblo vote y sea el quien determine. Porque nos vamos a pasar la historia democrática nacional, nos la vamos a pasar tratando de reformar constituciones por las apetencias personales de los quienes gobiernan en un momento determinado. Esa sería una salida muy importante, dejarlo a un referéndum como mecanismo de participación democrático que sea el que determine si queremos reforma o no. Porque lo que viene, y es lo que estoy viendo y lo que estamos analizando, es una reforma que habilitaría al presidente para el 2024 y que nosotros, muchas personas estarían en principio de acuerdo, bueno, porque se unificarían las elecciones y se daría soluciones a otros casos. Hay que tener mucho cuidado con eso y yo pienso que este momento es muy delicado, el escenario político en la República Dominicana aún no está definido y tenemos que seguir observando. Bueno, aparentemente, no sé qué piensa, pero bueno, el PRM quiere la unificación de las elecciones y necesita la mayoría que tiene Danilo Medina para aprobar la unificación de las elecciones. Entonces, me imagino que el PRM para eso tiene que dar algo, porque no le van a dar la unificación de las elecciones a cambio de nada. Mira, toma mi mayoría, unifica las elecciones y lo otro lo hacemos después. Es decir, el PRM no ha decidido acerca de eso, pero a mi entender, yo pienso que nosotros como partido y que nosotros como oposición política no debemos promover ningún proceso de reforma constitucional hasta que no termine el año que corresponde al periodo de elecciones. Ese transitorio. O sea, que no se unifican. ¿Tú no eres partidario de la unificación de las elecciones? Yo pienso que no. Esa constitución se aprobó en el 2015 y se aprobó de esa manera y que nos vayamos PRM tampoco. No, el PRM no ha decidido. Y otra cosa, Farideh. Otra cosa, Farideh. Hoy es que ustedes escogen
Alfredo Pacheco. Sí, me como- voy antes, Oye, que ustedes porque vamos cogen a elegir al vocero. Alfredo Pacheco como el vocero de Hoy vamos a elegir al vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno a las 9:30 de la mañana. Alfredo. A las 10. Está entre Alfredo Pacheco y Ronald Sánchez. Vamos a ver. Ronald es el actual. Ronald es el Alfredo que va a Alfredo ganar. Pacheco, Próximo ellos presidente de la dos- Cámara de Diputados. Ellos dos son los candidatos a vocero nuevamente de la Vocero, bancada. próximo presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué decide la bancada del Presidente. PRD. Próximo presidente de la Cámara de Diputados. No, pero Le van a pactar con el PRM y van a sacarle del líder. Ah, en el otro es. No, el 16 de agosto. Ah, no, en este Usted está duro. A Danilo le toca en el otro. El presidente de la Cámara de Diputados es Radamés Camacho. Anótalo ahí. Ah, Hasta el se queda viernes. Radamés, qué bien. Hasta el viernes. Y el pacto con No, Demóstenes. después- ¿Qué pasó con y después Demóstenes? del viernes. Pero oye, ¿Y qué pasó con Demóstenes? Vete a preguntar a la calle en el Congreso. no, ¿dónde no, está el yo te pacto? estoy preguntando. Tú vas a la Hay calle. que honrar. Julio, Se queda- Julio, Pero no es que yo quiera o no, es que hay que honrar los Pero acuerdos. tampoco es que yo quiero, no. Es Camacho, el O sea, que presidente de la Cámara de Camacho se Diputados. queda para... Bueno, O sea, a mí no me la disgusta, corriente- pero yo te hablo del cumplimiento de los acuerdos y de la palabra. Julio, Ok, la él- corriente acá, de Danilo hay- Medina es Camacho, va a el incumplir el presidente. pacto. Como el hombre de Es Yara Tamayo, para Camacho, que el se pierda el presidente de hombre la que se Cámara de pierda la Diputados. Una- Cambio Oli- fuera. Pero En Copnama te acompañamos.